Muy buen día a todos y muchas gracias por acudir a la invitación que hace la Fundación Santa Ana para iniciar este año de actividad académica con este curso sobre el saber histórico, ¿sí? Bien. Como breve preámbulo a esta clase y a todo el curso, voy a señalar tres cosas. Primero, ¿por qué este curso? E incluso, ¿cuál es el tema del curso? Que me parece merece una breve aclaración, por lo menos en general. El título es suficientemente explícito. Dice que el curso va a versar sobre el saber histórico. Es decir, no sobre la historia entendida como realidad histórica, sino sobre la disciplina a través de la cual conocemos la realidad histórica. Nuestro tema no es la historia como realidad, como acontecimiento, como decurso y proceso de acontecimientos, sino la historia como disciplina, como cierto tipo de conocimiento y cierto saber disciplinar. Y eso tiene importancia, es decir, ¿qué sentido tiene que la Fundación Santa Ana, cuyo lema es Presencia de la Fe en la Cultura, dedique un curso al saber histórico? En primer lugar, el saber histórico es algo que incumbe a todo ser humano, por lo menos en la forma básica de conocimiento histórico y de saber histórico vulgar, es algo que atañe a todo hombre por ser hombre. Esto ya lo voy a aclarar brevemente en el curso de esta clase, pero el hombre vive como ser racional con una conciencia de la temporalidad y de la realidad pasada, presente y futura, y eso implica una necesidad, por naturaleza, de tener cierto conocimiento de aquellas realidades del pasado que tienen que ver con nuestra propia realidad, con nuestra propia identidad, nos ubican a nosotros mismos en cuanto a nuestro ser temporal, humano, y nos permiten a su vez ubicarnos en relación con el futuro, con lo que ha de venir, ¿sí? La dinámica de la tradición y del proyecto, que mira hacia el pasado por un lado, hacia el futuro por el otro, es algo de la naturaleza humana, es una propiedad del hombre como ser racional. Y por lo tanto, la historicidad, siendo una propiedad del hombre, hace que el conocimiento histórico sea algo de interés para todo el mundo. Pero a eso hay que añadirle otra cosa. El saber histórico tiene o el conocimiento histórico, para decirlo más ampliamente, tiene una presencia enorme en nuestra realidad social. Nos encontramos por todas partes con presuntos conocimientos históricos, empezando por la escuela, ¿no? Si vamos a la escuela estudiamos historia, se nos enseña historia, en el primario, en el secundario. Prendemos la televisión y hay canales que pasan documentales históricos. Si oímos los programas periodísticos de todo tipo, traten de política, traten de lo que traten, nos encontramos constantemente con alusiones a la historia de lo que sea y a la historia en general. En el lenguaje corriente usamos expresiones que parecen estar tomadas del conocimiento histórico, ¿sí? No sé si fue ayer o anteayer, el diario El Día sacó un título grande que decía: por falta de agua la gente se ve forzada a usar costumbres medievales, por ejemplo. Entonces usted tiene ahí una referencia en el lenguaje a algo que se presume histórico. Bien. En el lenguaje político la historia está presente de modo constante, ya sea para ensalzar ciertos hechos, para vituperar otros, para justificar otros del presente, etcétera, etcétera. De modo que uno, ante todo ese conjunto, ese mar complejo de alusiones y referencias históricas,
por lo menos tiene el derecho de preguntarse, y en algunos casos la obligación, de si eso es realmente histórico o no, si eso tiene el rigor que debe tener o no. Y para no hablar de la cinematografía que pretende tener referencias históricas, por ejemplo, ¿no? La novelística, etcétera, la literatura en general. Bien. De modo que ya a un nivel de reflexión crítica, el curso también encierra una enorme importancia porque, por decirlo de alguna manera, las alusiones a lo histórico nos rodean, nos envuelven y a veces nos arrastran por todas partes. Y tenemos, insisto, el derecho e incluso la obligación, si uno tiene cierto grado de formación y cierta pretensión de reflexionar sobre la realidad con un espíritu crítico, la obligación de discernir si eso que se nos presenta como histórico lo es o no en realidad. Y eso pasa en gran medida por reflexionar si procede de un saber histórico riguroso y bien fundado o no, y hasta qué punto. Hay una última razón fundamental, pero en esa voy a ser muy breve, y es que, como toda la tradición teológica cristiana lo ha puesto de manifiesto, y por eso el interés cristiano en la historia desde los primeros siglos, la fe cristiana es una fe que no puede prescindir de lo histórico, porque toda la tradición bíblica hace alusión a realidades históricas y a la intervención de Dios en el tiempo de la historia. La fe cristiana no es una fe separable de lo histórico, es una fe vinculada esencialmente a lo histórico. Y por eso el saber histórico es uno de los aspectos de la tradición clásica, griega en su origen, helenístico romana en la época de los orígenes cristianos, que el cristianismo asumió y, a la luz de la fe, cultivó constantemente. Dicho esto, agrego los otros 2 puntos que quería presentar como preámbulos de la clase. Primero, un texto que nos va a servir de lema constante de este curso y que procede de Cicerón. De Oratore 2.36 dice lo que tienen ahí ustedes en el esquema de la clase, ¿no? Que está en latín, yo lo voy a leer y lo voy a traducir y comentar brevemente. Historia vero testis temporum lux veritatis, vita memorie magistra vitae nuncia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur. Ahora en castellano. ¿A qué otra voz sino a la del orator ¿por qué otra voz, sino por la del orador ha de ser encomendada a la inmortalidad la historia? Y ahí Cicerón le aplica a la historia una serie de aposiciones, ¿no?, gramaticalmente, que tratan de expresar su aprecio sobre el saber histórico, sobre la historia. Y la llama, en primer lugar, testis temporum, es decir, testigo de los tiempos. Lux veritatis, luz de la verdad. Vita memorie, vida de la memoria. Magistra vitae, maestra de la vida. Nuncia vetustatis, nuncia, anunciadora de lo antiguo. Podríamos hacer toda una clase comentando cada una de estas expresiones, ¿sí? Y a lo largo del curso de alguna manera lo vamos a hacer, espero. Pero fíjense ustedes que entre estas expresiones hay algunas que fácilmente conectamos con la historia, ¿no? Cuando la llama testigo de los tiempos, nuncia de lo antiguo. Pero hay 3 expresiones que son las centrales, sobre las que vale la pena reparar más profundamente. Pero en realidad esas otras son imposibles si la primera y la última no se dan realmente, si no es auténticamente testigo de los tiempos y nuncio o anunciadora de lo antiguo. Y es que llega a ser
luz de la verdad, o luz de verdad, vida de la memoria y maestra de la vida. Y a su vez estas tres condiciones están enlazadas entre sí. Porque para que llegue a ser maestra de la vida tiene que ser luz de verdad. Porque si la historia no contiene verdad, ¿qué nos va a enseñar acerca de la vida humana? Errores, patrañas, engaños que nos despistan, que nos descarrían, que nos obnubilan. Pero lo que está llamada a ser, por esencia, es luz de verdad. Y vida de la memoria. Todo el conocimiento histórico, el saber histórico está ligado a la memoria, porque está ligada esa disciplina al pasado, a lo que ya se ha hecho, a lo ya realizado. Siempre en unión dinámica con el presente y con el futuro también, pero su objeto propio tiene que ver con el pasado y por lo tanto está estrechamente vinculada a la memoria, pero no a una memoria sensible, sino a la memoria que es la propia inteligencia en cuanto retiene lo que ha entendido aquí acerca del pasado. Pero memoria supone retener lo que importa, retener lo real, primero que nada, si no, no sería memoria, sino que sería una pseudomemoria, ¿no? Y retener de lo real lo que es más relevante recordar, ¿no? Siendo vida de la memoria y luz de verdad, puede llegar a ser eso que suele decirse de la historia, maestra de la vida, ¿no? Maestra de vida. Estas expresiones de Cicerón muestran el alto grado de aprecio que la cultura helenístico-romana había llegado a forjar acerca del saber histórico. La noble dignidad en que ponía este saber. Y por lo tanto, lo primero que quiero es que nosotros, para empezar a reflexionar sobre la historia, nos citemos en esta actitud de, más que de respeto, de cierta veneración por la alta nobleza del saber histórico, en su sentido clásico. Y hay una expresión de las que usa aquí Cicerón que hace alusión a la memoria, vida de la memoria. Y ustedes saben que en la tradición mítica griega, las musas son dichas hijas de Zeus y Mnemosine, que es la memoria. Y una de las musas es Clio, ¿sí?, que ha sido tenida siempre por la musa de la historia. Si ustedes miran hacia la derecha de ustedes, se encontrarán allá sobre el vidrio unas imágenes que ya a partir de la próxima clase van a tener en los programas del curso. Esto, no pude tenerlos impresos para esta clase, pero ya para la segunda van a estar, ¿sí? Y se los vamos a repartir. Hay tres imágenes allí, dos representaciones de Clio. Una tomada de la antigüedad griega, es una imagen de una ánfora griega clásica, ¿sí?, de las que son negras con figura del color de la arcilla, ¿no? Ahí se la representa a Clio desenrollando un volumen, ¿no?, que ha sacado de un arca que está a sus pies, ¿no?, del arca donde estaban los rollos, y ahí ha sacado un rollo y lo está escrutando con atención, ¿verdad? Esto representa alegóricamente un aspecto fundamental que los griegos veían en Clio y en la historia, el saber histórico. Fíjese usted que lo que está haciendo Clio es buscar en el documento los hechos, ¿no? Va al texto, ¿no?, que ha sacado del arca. Hay que ver qué contiene ese arca, ¿no? ¿Qué cosas
hay en el arca? ¿Qué rollos se encuentran en el arca? ¿Todos los necesarios? ¿Faltan algunos? ¿Faltan muchos? ¿Faltan todos? ¿Son todos rollos triviales o no? ¿Qué documentos tenemos a la mano y qué documentos consultamos o qué documentos consulta el historiador cuando hace historia, ¿no? O sea, ahí nos ponemos en un aspecto fundamental del saber histórico. La otra representación alegórica nos muestra a Clio con otros atributos. Los documentos están también a sus pies esta vez y en su mano, ¿no? Se ven los libros ahí. Pero también lleva a Clio una trompeta. No sé si alcanzan a verlo, pero es lo que sostiene con su mano izquierda, ¿sí? Precisamente eso hace alusión a uno de los títulos que vimos en Cicerón, ¿no? Nuncia, es la que anuncia las cosas antiguas, las anuncia. En eso hay una especie de paradoja, porque uno supone que cuando se anuncia algo, se anuncia una novedad, ¿no? Pero a veces las novedades más importantes son las que hacen referencia a lo antiguo, precisamente, ¿no? Porque hay que ver qué quiere decir novedad. ¿Qué es una novedad? ¿Es una cosa nueva? ¿Nueva bajo qué respecto? Porque recién pasó, porque está pasando, como entendemos las noticias en general, ¿no? Ese es el sentido más trivial, más superficial y menos importante de novedad. La novedad a la que se dedica el periodismo. No es la novedad de lo que es nuevo en el sentido de que es algo perennemente relevante, perennemente joven, aunque haya acontecido hace 1000, 2000, 3000 o 5000 años. Es la novedad de la verdad, esa es la que importa, y es la que la historia tiene que anunciar, y de las verdades que iluminan al hombre y que son memoria vital, memoria de la vida que hace vida. Ya en el sentido clásico las musas están vinculadas a la divinidad y son intermediarias entre lo divino y lo humano, y por lo tanto el saber histórico, como todas las grandes disciplinas para los griegos antiguos, no son algo meramente humano, porque son algo de tal elevación que solo bajo el influjo positivo de la divinidad que rige el orden del universo, o sea el cosmos, que es el conjunto de la fisis, puede el hombre alcanzar algo auténticamente digno, elevado y excelente. Eso en todo orden de cosas para la mente griega antigua, que es profundamente religiosa en este sentido. Y enlazando con eso, es ese espíritu teándrico de la musa que da origen a la historia, es lo que ha asumido el cristianismo elevándolo desde la visión de la gracia divina. Y por eso he puesto allá arriba el crismón, ¿sí? El emblema de nuestro Señor Jesucristo, que es el alfa y la omega, Señor de los tiempos y Señor de la historia. Porque hay algo que excede, que trasciende al saber histórico humano, y es el sentido total de la historia. Conocer eso es algo que el historiador como historiador jamás se puede arrogar, y si se lo arroga, se sale de los límites y de la mesura en que debe estar contenido el ejercicio de la racionalidad humana. Solo por la luz sobrenatural de la fe podemos conocer el sentido de la historia. Pero precisamente cuando escrutamos los hechos del pasado, precisamente porque somos seres racionales, buscamos sentido. Si no buscásemos sentido, tampoco seríamos auténticamente racionales. Dejaríamos de serlo si presumiésemos que ese sentido procede de nosotros mismos, como hace toda la concepción inmanentista de la historia. Porque eso es contradictorio con la propia racionalidad humana. El fin de una cosa jamás puede estar en ella misma, y el fin último es lo que da sentido a las cosas. Solamente una razón que se haya amputado la capacidad metafísica por una violencia deliberada puede rehuir este principio que acabo de enunciar.
Y solamente una razón de ese tipo puede cerrarse a una luz que la trascienda, como es la luz de la fe. Y esto ya abre otro horizonte de nuestro curso, que en esta clase va a aparecer claramente. Muy bien, ahora sí paso a los dos puntos fundamentales de la clase primera, que son la esencia y la problemática acerca de la esencia de la historia. Voy a exponer primero, lo más concisamente que pueda, una cierta definición de saber histórico, que es lo que tenemos que ir profundizando en el resto del curso, porque en esta definición van a estar los elementos que van a ser considerados en cada una de las clases siguientes, ¿sí? Así que no me voy a extender en la definición, solamente voy a tratar de exponerla de modo muy breve. Lo primero que me parece conveniente hacer es una aproximación filológica que, como siempre, ubica y esclarece, ¿sí? Historia es una palabra griega. No todos los que la usamos lo sabemos, pero es así. Y aún los que la usamos sabiendo que viene del griego, muchas veces no sabemos lo que significa en griego. Bien. Viene un término griego que es historia, sustantivo correlativo del verbo historé, en infinitivo de presente, historein. Ese verbo significa, suele decirse por traducción más o menos equivalente, investigar, explorar, indagar, buscar cierto conocimiento. Ese es su sentido básico. Pero investigar, indagar, explorar, he usado todo verbos latinos para traducir, que no son exactamente equivalentes desde el punto de vista semántico. Porque en el griego historein hay una cosa que no se traduce adecuadamente con ninguno de esos términos. Según los filólogos, la raíz del verbo tiene que ver con cierta actitud de detenimiento, de un detenimiento atento y vigilante, pero no atento y vigilante hacia cualquier cosa, sino hacia algo que importa captar, que importa percibir. El primer plano de significación es en el orden del conocimiento sensible, ¿sí? Y ahí es donde puede traducirse, y hay textos poéticos griegos donde es la traducción más adecuada, por otear. Es la actitud del vigía, del que está puesto en un puesto de vigilancia y otea el horizonte a ver si ve aparecer la señal de la que tiene que dar noticia a los demás. ¿Está claro? Implica una actitud compleja que es al mismo tiempo de recepción pasiva de algo que se espera que aparezca y de tensa atención vigilante hacia ese signo que está por aparecer, ¿no? Y es a partir de ese núcleo semántico que se despliegan los otros significados. Cuando se habla de investigar, de explorar, en el griego nunca se pierde de vista que es una investigación, una exploración en base a cierto interés por captar algo. Es decir, hay una actitud previa de atención hacia lo que importa conocer, sin la cual no procede la investigación. Si nos ponemos a pensar es así. Si uno investiga o explora, tiene que haber un objeto ya atendible y previamente pensado de la investigación. No se investiga sobre cualquier cosa. ¿Sí? Si no, lo que tendríamos es una especie de curiosidad indeterminada y amorfa que está atenta a lo que sea. Pero esa no es la actitud que se llama historein. A partir de ahí, tanto el verbo como el sustantivo adquieren una triple significación, que es lo segundo que quiero que quede claro. Triple significación. Primero, historia es la actividad investigativa. El hecho de buscar el conocimiento, de procurarlo, de esforzarse por alcanzarlo, ¿sí? Segundo, es el conocimiento que resulta de esa actividad investigativa.
si es que a través de ella llegamos a alcanzar algo, ¿no? En cuanto a la inteligencia, a través de esa actividad investigativa llega a conocer algo, hay un fruto de la actividad investigativa que es cierto conocimiento resultante, más o menos perfecto, más o menos acabado, si humano, siempre perfectible. Lo cual de ninguna manera quiere decir nunca verdadero, ¿eh? Atención. Siempre perfectible. Sí. Pero muchas veces cierto. Y, en tercer lugar, historia significa el discurso hablado o escrito, principalmente escrito ya en la Grecia clásica, en que se fija y da a conocer ese conocimiento alcanzado. Este es el aspecto literario del significado del término, ¿sí? Hay una obra literaria que plasma ese conocimiento y procura transmitirlo. Esa es la obra histórica, ¿no? Tenemos la investigación, tenemos el conocimiento que resulta, tenemos el discurso que lo expone. Y ese discurso que lo expone no es algo meramente resultante de los dos anteriores, sino que es la culminación de las otras dos cosas. Porque al poner por escrito, se perfecciona últimamente, en la medida de lo posible para el que hace la historia, la investigación. Porque cuando usted está poniendo por escrito, ahí le pueden asaltar dificultades, dudas de lo que ha investigado, ¿no? Entonces, como lo está poniendo por escrito, lo está fijando, le viene el prurito de si usted ha investigado suficiente o no. Esto no está del todo claro. A veces necesitaría saber esto otro y esto otro, ¿no? O sea que la misma fijación escrita pide una profundización de la investigación muchas veces, ¿se entiende? Y al mismo tiempo, al poner por escrito, tenemos que ordenar las ideas, tenemos que hacer el discurso, el logos históricos. Y ese esfuerzo del logos termina de precisar el conocimiento también, y de profundizarlo, de ahondarlo, de organizarlo, de ordenarlo. Bien. Pero son tres dimensiones que no hay que perder de vista. Cuando hablamos de historia hablamos de la historia investigación, de la historia conocimiento, de la historia discurso literario. ¿Sí? Muy bien. Esto ya es una primera ubicación que adquirimos filológicamente. Pero lo segundo que hay que atender es la definición real de la historia como disciplina. De la historia disciplinar he puesto ahí para distinguirla del saber y del conocimiento histórico vulgares. Porque como dije ya, cierto conocimiento histórico es inseparable de la vida humana, ¿sí? Sin que entremos en la disciplina que llamamos historia, todos nosotros tenemos cierto conocimiento, por ejemplo, de la historia familiar, ¿o no? Acerca de nuestro nacimiento, ¿sí? Empezando por la fecha de nuestro nacimiento, ¿sí? ¿Cuándo nací? ¿Sí? Eso lo sabemos porque por un tipo de conocimiento que es esencialmente lo que llamamos conocimiento por fe humana, que es la matriz del saber histórico. ¿Es algo del pasado o no? ¿Relevante para nosotros? Y claro, sí, para cada quien, ¿no? Conocer cosas de la historia familiar, ¿no? De los antepasados. Eso es una necesidad del hombre porque hace a su identidad personal, se advierte lo que digo, al conocimiento de su propia identidad, que le permite ubicarse en la realidad. Ahí vemos también cómo presumir que es indiferente a la verdad el saber histórico o el conocimiento histórico es una cosa que repugna a la naturaleza humana y a la razón, ¿no? Porque nadie quiere ser engañado respecto a eso. No nos da lo mismo que nos digan cualquier cosa. A nadie debe darle lo mismo. Y si le da lo mismo es porque de alguna manera se ha deshumanizado, ¿no? Ha perdido su condición humana.
Ese conocimiento histórico de orden vulgar, ¿no? No es una disciplina, claro que no, pero es la base antropológica de la historia como disciplina, que lo que hace es perfeccionar esto, elevarlo al rango de un saber disciplinar con un objeto definido, con un método lo más riguroso posible, y con un esfuerzo investigativo que lo sustenta. Por eso, una definición primera, aproximada, de lo que es la historia como disciplina es la que consta allí, ¿no? Es el saber investigativo riguroso de las gestas relevantes del pasado humano, o, en sentido más estricto, de las gestas del pasado humano relevantes para el hombre como hombre en relación al fin último de su existencia. Ahí hay varias partes, ¿sí? Pero solamente voy a destacar las partes de la definición, eso es todo. Partimos de un género que es saber. ¿Está claro? Y con saber entendemos, y este tema se inscribe en el marco de cursos anteriores, ¿no? Hace años tuvimos un curso que se llamó El saber y los saberes, ¿no? Bien. Y en ese curso presentamos los distintos géneros del saber humano, entre los cuales el saber por fe humana, que como dije hace un momento es la matriz de la disciplina histórica. Porque lo propio del saber por fe humana, ¿qué es? El objeto propio son hechos singulares y concretos, realidades singulares y concretas, que no están bajo el alcance de la experiencia de uno, pero que uno puede conocer a partir de lo que conocen otros. ¿Está claro? Siempre y cuando preste crédito, preste fe a lo que el otro transmite. ¿Se entiende esto, no? Ese tipo de conocimiento es algo que el racionalismo del siglo XVIII en adelante o ha ignorado totalmente, o ha despreciado o menospreciado, considerando algo puramente subjetivo, que tiene que ver con las creencias, pero no con el saber. Esa actitud es la matriz de lo que podemos llamar cientificismo, que ahora voy a hacer alusión a esto en relación con la disciplina historiográfica. Pero eso mata la historia en realidad, porque suprime su matriz, que he dicho es el saber por fe humana, que es tan racional como todos los otros géneros de saber humano. Y está llamado no solo a ser, es racional por naturaleza, porque como es saber implica un juicio del entendimiento, y eso solamente lo puede hacer un ser inteligente, o sea, un ser racional. Pero está llamado a ser razonable en cuanto tenemos que evaluar, estimar los motivos y razones de credibilidad, tanto de aquel que nos transmite el conocimiento, como de lo que transmite. Hay una credibilidad del testigo y hay una credibilidad de lo que el testigo dice. ¿Está claro? Una credibilidad del sujeto transmisor y una credibilidad de lo que dice. O sea, del doble objeto del acto de fe humana, que es fe que un hombre presta a otro ser humano, ¿no? Un doble objeto del acto de fe humana, que es lo que llamamos el objeto formal y el material. El objeto formal es a quien le creemos, el objeto material lo que le creemos, ¿sí? Toda esta problemática está en la base de nuestro tema de hoy, ¿sí? De lo que es la historia como disciplina. Entonces, estamos en el género de saber. Y dentro del género de saber, lo que hay que definir es qué tipo de saber es el primordial para la historia. Y eso, insisto, es el saber por fe humana, que se complementa y con el que convergen todos los otros tipos de saber. El empírico, el saber vulgar y, en especial en la disciplina histórica, el saber por connaturalidad, porque sin connaturalidad entre lo que aquello de lo que uno hace historia y quién hace la historia, es prácticamente imposible que entienda el historiador nada de lo que habla. ¿Está claro? Es decir, si el objeto le pasa absolutamente por fuera de su propio ser, no tiene la posibilidad de captar realmente el objeto. Para un ejemplo muy sencillo,
Si usted se pone a hacer historia de la música y no tiene ni el más mínimo conocimiento propio y por connaturalidad, es decir, porque está incorporado en usted el hábito de la música, de lo que es la música, ¿qué historia de la música puede hacer? Primero, con su inteligencia no entiende de lo que habla, y segundo, con su voluntad no está ni mínimamente abierto a aquello que sea, a captar por una primera intuición aquello que sea relevante para la música o no, porque usted no tiene la música en sí. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Lo mismo le pasa al que hace historia de las religiones y no tiene religiosidad alguna. ¿Se ve? No sabe de lo que habla. Así de sencillo. Y el saber que es ciencia también, porque la historia ha de servirse, en virtud de su carácter de investigación rigurosa, como de auxiliares de múltiples conocimientos de ciencia, aunque ella misma no lo sea. Ciencias y disciplinas vinculadas a cierta ciencia, aunque ellas mismas tampoco lo sean, sino más bien artes que son instrumentales para esta ciencia o para esta otra. Pero tenemos una clase sobre las disciplinas auxiliares, así que yo estoy haciendo una introducción con esta definición, ¿sí? No voy a desarrollar cada punto de los que nombro. Es un saber investigativo, ahí está lo propio que nos viene del nombre mismo, ¿sí? Es un saber investigativo, por eso se llama historia, si no, habría que darle otro nombre, ¿verdad? Y cuando puse así riguroso, es precisamente porque se trata de un saber disciplinar, que tiene el rigor del objeto definido, con precisión, el rigor del método adecuado para alcanzar el objeto, el rigor del tipo de discurso que hay que emplear y del que hay que servirse para dar a conocer el objeto, el rigor del lenguaje que hay que emplear para que el objeto aparezca. Este rigor del lenguaje en el saber histórico es principalísimo, como en todo saber arduo, difícil para el hombre, porque cuando perdemos de vista la adecuación de las palabras, la mente empieza a divagar. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, para que adviertan cómo el lenguaje, aún sin que uno lo advierta, puede despistar completamente. Se puede leer en libros de historia que, cuando se trata sobre todo del problema de por qué las persecuciones al cristianismo en los siglos I al III, ¿no? En el orbe romano, ¿no? Los romanos eran tolerantes con las religiones de los pueblos, ¿sí? No perseguían a la gente por su religión, eran tolerantes con los pueblos, permitían que cada pueblo tuviese su culto propio. En cuanto el historiador dice eso, los romanos eran tolerantes, está usando un concepto y una palabra que hace saltar por el aire todo rigor histórico. Está usando una palabra que en lugar de hacernos entender el hecho, lo distorsiona de antemano, porque está aplicando una categoría absolutamente extrapolada de un horizonte histórico a otro totalmente distinto. Si usted investiga con rigor el asunto y tiene la posibilidad de hacerlo porque maneja la lengua de la época en que está historiando, empezando por eso, ¿no? Las lenguas fundamentales de la cultura de esa época, la lengua latina en particular, si conoce la tradición romana, usted sabe que la actitud religiosa de la autoridad romana en el imperio, en el principado para ser más riguroso, no en el imperio, tiene como fundamento la posición religiosa de los romanos. Si usted no conoce la mentalidad religiosa romana, no puede hablar de este tema. ¿Se entiende lo que digo? Usted tiene que estudiar
la mentalidad religiosa de los antiguos romanos. Para los antiguos romanos, como para la mayoría de los pueblos antiguos, y eso es casi universal antropológicamente, cada pueblo tiene sus dioses y por lo tanto tiene su culto. ¿Está claro? ¿Y a quién les debe dar culto? Y a los dioses propios. Así pensaban los romanos. A los dioses de Roma, ¿quién les debe culto? Y los romanos. Pero otra cosa que es importantísima, ¿quién tiene derecho a dar culto a los dioses de Roma? La mente romana es una mente jurídica, ¿sí? En todo. En la esfera del ius privatum, del ius publicum, del ius sacrum o in sacris, ¿sí? Y nemo, nadie, nisi civis romanus, salvo el ciudadano romano, ius habet in sacris divorum romanorum, en las cosas sacras de los dioses de los romanos. ¿Quién tiene derecho a tocar las cosas sagradas de los dioses de los romanos? Solamente el ciudadano romano y nadie más. No es que iban a pretender que el otro pueblo le tributase el culto a los dioses de Roma. No tenía derecho. Si alguien sin ser ciudadano romano interfería en el culto romano, era reo de sacrilegio. Y si el sacrilegio era grave, estaba penado con la muerte. No es, son tolerantes. ¿Qué dice la tolerancia con eso? ¿Está claro lo que digo? Usted dice que eran tolerantes porque permitían que cada pueblo tributase culto a sus dioses. No sabe de lo que habla. Está usando una categoría mental traspolada de un contexto histórico totalmente ajeno a la antigüedad del Imperio Romano. ¿Se entiende? Un concepto de tolerancia que surge en la cristiandad europea después del cisma protestante. Y que además en su sentido propio significa cierta permisión de lo que uno sabe y entiende que es malo, Si no, no se tolera. Usted tolera un mal, no tolera los bienes. Los bienes se quieren, se desean, se procuran, se promueven. No se toleran. ¿Se entiende? En cambio, para los antiguos romanos, que los egipcios le diesen culto a los dioses de Egipto, era lo que debían hacer, está perfectamente bien, es lo que corresponde. Pero que no se van a meter con los dioses de Roma, que son de Roma. ¿Qué era lo que ellos exigían a los otros pueblos? Ay, de nuevo la mente jurídica. Por eso es la persecución, esto que voy a decir ahora, ¿no? ¿Qué les exigían? Que reconociesen, una vez que habían sido vencidos por Roma, la superioridad de los dioses de Roma. Lo que usted tiene que hacer, si no es romano, es hacer un homenaje a la divina Roma y al divino emperador, divinos porque están bajo la protección y el cuidado de los dioses de Roma, no porque sean dioses, Un homenaje que implica que usted reconoce que los dioses de Roma han prevalecido sobre los suyos. También es de la lógica del paganismo eso, ¿se entiende? ¿Qué tiene que ver con la tolerancia eso? Y nada de nada. Pero es lógico en la mente pagana, ¿sí? Tiene derecho Roma a exigir esto. Y a los pueblos paganos les parecía perfectamente bien también. Lógico que tiene derecho. Uy, se cayó. Lógico que tiene derecho. Se enojó Clio conmigo. Bien. Lógico que tiene derecho. ¿Qué estaré diciendo? Bien. Es lógico que tiene derecho, ¿se entiende? Para el otro pagano también es razonable lo que Roma le exige. Eso es lo que el cristiano no podía hacer, porque consistía en un acto formal de idolatría. ¿Está claro? Y de ahí las persecuciones también. Si uno no se esfuerza por entender el hecho en su propia entidad, nunca puede hacer historia. No puede comprender ni la concatenación de hechos, ni sus relaciones causales, nada de nada. Porque el hecho mismo está desfigurado. Si usted ahí habla de tolerancia, no sabe de lo que habla. Claro. Por eso, cuando digo el rigor del lenguaje,
no es solamente si uso bien las palabras, si me expreso idiomáticamente bien, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que en la historia es fundamental y es el uso de las categorías adecuadas. Y eso implica siempre una investigación rigurosa de las fuentes con criterio filológico profundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si usted no va a las fuentes respetando su sentido originario en la medida en que usted puede captarlo, y ahí está, es uno de los esfuerzos más arduos del saber histórico, porque el historiador tiene que salir de sí y de su propia mentalidad para tratar de recibir otra mentalidad que en principio le es ajena, o que hasta cierto punto le es ajena, por lo menos. ¿Está claro? Por eso, sin el rigor filológico para escrutar los documentos, que implica un conocimiento lo más amplio y profundo posible de la lengua en que están escritos, ¿no? ¿Qué quiere decir de la mentalidad que subyace a esa lengua? ¿Se entiende? La historia como disciplina deviene muy poco rigurosa siempre. Saber investigativo riguroso de las gestas relevantes del pasado humano. ¿Qué es eso? He usado deliberadamente una palabra que es un término latino, ¿no? Las gestas relevantes. Voy a decir los hechos. Sí, los hechos no está mal. Los hechos relevantes del pasado humano. Los acontecimientos también. Pero hechos y acontecimientos tienen un defecto, y es que se pierde de vista que el objeto propio en la historia son hechos y acontecimientos en dependencia de acciones humanas, de actos de los hombres, actos propiamente humanos de los hombres, ¿sí? O sea, actos racionales, voluntarios, conscientes, deliberados. Empresas, podríamos decir también en buen castellano clásico, ¿no? Son las empresas humanas, las obras y hechos de los hombres. ¿Está claro? Obras en el sentido de las acciones, lo que se hace. Acciones y efectos de las acciones que serían hechos. Porque este obró así y tal hecho, ¿no? Pero detrás de ese hecho hay un obrar humano. ¿Se entiende? Yo puedo hablar de la Revolución Francesa como un hecho, pero detrás de ese hecho hay acciones humanas, de mucha gente. Algunas de nombre conocido y otras no, pero de muchas personas, ¿sí? Por eso he preferido gestas, porque además gestas implica otra cosa, ¿no? No son acontecimientos desligados de las acciones humanas, son acciones, principalmente empresas, emprendimientos y actos de los hombres, pero además que tienen cierta magnitud, y eso va asociado a la relevancia que pongo después, ¿no? En la definición. Ahí viene todo el problema de cuándo el hecho es histórico, ¿sí? En principio, toda acción humana tiene historicidad, en el sentido antropológico. Pero el historiador no se ocupa de todas y cada una de las acciones habidas y por haber, ¿no? No puede hacer eso, es imposible. Hay hechos que se consideran históricos porque son relevantes desde el criterio del historiador. ¿Cómo ese criterio puede ser objetivo o no? Ya es otro problema del que trataremos en clase próxima, al hablar del objeto, ¿sí? ¿Se entiende? Pero sin una selección según la relevancia, según lo que todas las escuelas historiográficas le dan relevancia a algo y no a otra cosa. ¿Está claro? A las acciones de los individuos destacados o a las acciones de la colectividad, de la comunidad, a los hechos que tienen que ver con la cultura espiritual o a los hechos de la cultura material, etc. El historiador considera más relevante esto o aquello, pero no hace historia de todo. Nunca. ¿Sí? Los hechos relevantes y las gestas. Yo he puesto gestas a propósito, ahí sí, porque podríamos decir hechos y es más neutral la definición, pero relevantes bajo diversos criterios, podría decir uno, sí, pero en última instancia la historia como la piensan los griegos clásicos no se refiere a cualquier criterio de relevancia, y ahí está lo que constituye el carácter humanístico de la disciplina histórica en su nacimiento clásico.
Para la mente griega hay que considerar aquellos hechos, aquellos acontecimientos, aquellas acciones que son relevantes del pasado humano, que son relevantes para el hombre como hombre en relación al fin último de su existencia. No relevantes bajo un aspecto particular, como puede ser lo que es relevante para mí personalmente o para este fin particular que un grupo se propone. ¿Se entiende? Puede haber historias particulares en este sentido, ciertamente que sí. Pero la historia sin más debe ocuparse de lo que es relevante para el hombre como hombre. Esto está asociado al concepto griego de la paideia, inseparable a su vez de todo el cultivo griego del logos, como logos poético, como logos filosófico y como logos histórico. ¿Sí? Tema de que hemos hablado en otros cursos y que yo aquí doy por sentado. La historia forma parte de ese esfuerzo por captar lo que es relevante para el hombre como hombre. Quiere decir, no bajo un aspecto particular, sino en la integridad de su ser humano, en la plenitud e integridad de su ser como hombre. Y por eso la historia es de interés para todo hombre, le toquen esos acontecimientos directamente o no, porque en ellos se juega algo que es decisivo ¿para quién? ¿Para los griegos del siglo V a.C. solamente? No, para el hombre como hombre. Tucídides dice algo que es luminosísimo a este respecto. En la parte introductoria de la historia del Peloponeso, cuando habla de las antigüedades de los griegos, ¿no? Previas a la época clásica, dice una cosa que es importantísima, como justificando, ¿para qué me voy a ocupar yo de la guerra del Peloponeso? Esto ya pasó, ¿sí? Y estos acontecimientos nunca más se van a repetir tal y cual se han dado, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Esforzarse por investigarlos, por pensarlos, por entenderlos. Y él ahí pone una noción que es fundamental en el concepto clásico de historia. Él dice que a pesar de que estos acontecimientos tal y cual se han dado no se repetirán jamás. Lo que los hombres, los griegos, hemos hecho aquí, el modo en que nos hemos comportado, puede ser de interés para cualquier hombre en el futuro, porque pueden darse situaciones análogas, semejantes a esta, en virtud de que existe él usa ahí un término griego que es prácticamente un neologismo del propio Tucídides, to anthropinon, se puede decir lo humano, propiamente humano, lo humano universal, ¿no? Y eso humano universal es lo que de alguna manera se juega aquí, en estos acontecimientos singulares que en su singularidad son irrepetibles, únicos, ya pasaron. ¿Se ve? Pero hay algo en ellos que toca a lo humano universal. Y esto le da una proyección, un alcance al acontecimiento histórico considerado con la inteligencia humana investigativamente, una proyección eventual o potencial, una proyección posible de alcance universal, ¿sí? Por este arraigo en lo que es propio de todo hombre como hombre, de esas decisiones que tienen que ver con la condición humana constante, universal, eso que llama Chesterton en el título de su famosa obra, The Everlasting Man, o sea, el hombre que perdura, el hombre que está siempre ahí, porque es el hombre en su naturaleza invariable y en su condición constitutiva. Este sentido humanístico es el otro punto de convergencia entre la tradición griega clásica y la tradición cristiana. No hay tantos seres humanos como pueblos históricos, ni tantos seres humanos como sociedades al modo estructuralista, ni tantos seres humanos como épocas históricas, ¿sí? Como si el hombre fuese un mutante, ¿no? Determinado en su esencia por el propio hombre o por la propia sociedad o por las propias condiciones de la época histórica. Fíjense que en ese caso la historia en general sería un absurdo. ¿Está claro lo que digo? No puede existir en realidad, no puede existir en rigor. ¿Se entiende? Levi-Strauss saca la consecuencia rigurosamente y está bien que la saque. Según su concepción de lo que es la sociedad humana, la historia en sentido clásico es absolutamente imposible. No existe.
historia de alcance universal no existe ni puede existir. Pero la relevancia es siempre en relación a un fin último, que sería el de la existencia humana, porque si no, ¿por qué es relevante? Es relevante para todo hombre en cuanto se juega, si el hombre alcanza el fin para el que existe o no. ¿Se entiende? El último criterio, el último horizonte de la relevancia está siempre ahí. Esto es lo otro que hace imposible a la historia. Suprimir todo criterio de relevancia es anular la historia. Porque entonces ya no tiene cómo seleccionar los hechos que son importantes. Ni tiene sentido que usted se ponga a investigar los hechos. Si no hay un fin último de la existencia humana que usted tiene en cuenta, podrá ser el auténtico o no, pero algún fin tendrá en la cabeza, ¿no? No puede hacer historia. En sentido propio y riguroso, entiéndase. Muy bien. Ya he hecho alusión a los puntos siguientes y no me voy a demorar más. Tanto los contextos fundantes los he aludido, la historia en el contexto del logos helénico, y cómo eso pasa a la concepción cristiana. Ya lo aludí en las palabras del preámbulo a esto, ¿no? La concepción cristiana es inseparable del saber histórico porque hay una oikonomía que se realiza en la historia, en el tiempo de la historia. Es una economía, es un designio eterno de Dios que se realiza en el tiempo y por lo tanto abarca todos los acontecimientos de la historia humana, desde el principio hasta el fin. Y la historia del hombre y los saberes también lo he eludido brevemente. La naturaleza humana y el ser histórico, la historia y los saberes humanos. Muy bien. Paso a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con la problemática acerca de la ciencia de la historia.